No sé si sea la mejor opción, pero bueno. Comunicación. Muy bien. ¿Qué más quedamos la semana? ¿El específico o qué? Sí. Ok. En cualquier principio concreto, o este va de la mano con lo específico que ya habíamos visto antes, es que las personas te puedan prestar atención mayormente. ¿Por qué crees que las clases son de 40 minutos? Si con 40 minutos se aburren, se duermen, se distraen, se van mentalmente de aquí, pues estando 2, 3, 4, 5 horas en lo mismo, no va a surgir efecto. Entonces, tratamos de hacer que las clases sean lo más breves posibles, pero lo más concreto posible. Así ustedes, solamente el tiempo de atención que van a tener conmigo va a ser de 30, 25, 30 minutos. Si se fijan, normalmente yo los 40 minutos tal cual no les doy la clase. Prefiero que 20, 25 estén atentos conmigo y el resto ya, porque esos 20 para mí son más eficientes que si tuviéramos los 40 así de principio a fin, pero ustedes ya de que ya no me sería útil para mí. ¿No? Entonces, chicos, la brevedad de las cosas dice ahí que cuando no somos breves, pues así están en su mente, así están, es que no lo vemos. Muy bien, dice que si no es breve, hacemos entender a las demás personas como si fueran de pocos luces o como si fueran niños. Por ejemplo, chicos, claro que mi papá me mandaba a llevar su camioneta al taller, me explicaba lo que según él quería que lo revisaran o lo que según él decía que tenía de mucho. Entonces me decía, mira, pero así me lo decía. No quiero criticarlo mucho porque como que yo también soy así en mucha parte de mi esencia, ¿no? Obviamente traigo herencia y todo eso, pero no, era como que está, vamos a llegar. Te vas a estacionar y yo, ay, no me digas, no, o sea, si no me dices que me estaciones, no me estaciono, ya. Me decía con lujo de detalle cada cosa que tenía que hacer, que yo llego a un que decía, ya vamos a, dime qué quieres que le revise el mecánico. Mira, llegas, te estacionas, te bajas, fíjate bien, que no sé qué, luego vas por el mecánico y le vas a decir, fíjese que se escucha un ruidito del lado izquierdo del copiloto, de bla, bla, bla. Y me daba así unos detalles así súper pequeñitos. Y yo, ok, ya. Yo en mi cabeza se un resumen de lo que estaba diciendo. Para mí en mi cabeza quedó, lado izquierdo del copiloto, adelante se escucha un ruidito, clac, que quiere que lo revise. Que mi mamá cree que pueden ser las juntas o pueden ser allá. En mi mente le hace un resumen. Y luego me decía, ok, ya, sí. ¿Qué le vas a decir al mecánico? Y yo, no, pues que se le escucha el ruido del lado izquierdo del copiloto, porque no sé qué. No. Pero mira, le tienes que decir así. Cuando la camioneta avanzando iba a una cierta velocidad. Y yo estaba así, ya, por favor, o sea, era tan específico con todo lo que me estaba diciendo que dejaba la brevedad fuera. Y eso hacía que yo me, oye, y me decía, no, si no te
Entendí lo que me estás tratando de decir. ¿Saben qué se ganó mi señor padre? Que me dijera, ay, vaya, voy y dejo la camioneta mecánico y usted le habla por teléfono y usted le explica al señor mecánico. No, pero es que tú vas a estar ahí. Yo, no, señor. Si no puedo pedir lo que yo le digo al mecánico, usted le va a decir al mecánico. Y así hicimos las últimas veces que yo quería que le llevaran la camioneta al mecánico, se la llevaba, yo le explicaba al mecánico, le decía a mi y algo así, así, pero ahorita le va a hablar él a usted y ya que él explique con mayor gusto de detalle. Oiga, chicos, porque si se me olvidaba decirle algo, no, también se contaba. Digo, no se me ponía muy loco, pero era de que ya estaba ahí la camioneta, era para que el señor lo hubiera realizado esto, porque no aprovechaste. Y así, miren, si se le olvidaba algo, era su culpa, es su camioneta y no mi culpa de su camioneta. Entonces, las chicas a veces hacemos, ojo, voy de acuerdo a que las indicaciones tienen que ser tan claras como para que un niño tenga entienda. Hace poco, chicos, salió de la escuela mi hijo, siempre que salgo del colegio, me estaciono afuera para ponerle el cinturón y eso, ¿no? Entonces, desde mi lado de manejar, me volteo de rodillas en el asiento y estoy platicando con él. Él viene y mi hijo viaja normalmente atrás de mí. Entonces le digo, oye, hijo, ¿cómo te fue el día? Me dijo, bien. No, dije, salgo del colegio y me estaciono. Me estaciono para poder abrocharle el cinturón. Pero desde mi asiento, no abajo de la camisa. Entonces le digo, ¿cómo te fue? Y me dice, bien. Y le digo, cuéntame, ¿qué hiciste? Cuéntame. Y empezó 1, 2, 3, 4, 5 y yo. Y yo, me dice, ¿qué? Me dijiste que contara y yo, ¿quién tiene la razón? Es que es que exacto, los niños son muy literales. El único que le dije, cuéntame, es como que no sabes qué pasó, ya no dije, cuéntame, ahora digo, platícame. Y ya como le digo, platícame, ahora sí me dice, si puedo, tienen, por ejemplo, en su salón tienen una plantita con 3 capullos de oruga, que supuestamente les falta como 10 días para nacer mariposas. Pero se los llevamos desde gusanos, o sea, de hecho lo vean como eso, pero las maestras nos mandaron videos, captaron el momento en el que un gusano, cómo hace el capullito para colgarse, y todos los días llegan y platican. Y le digo, ahorita ¿qué las mariposas? Para empezar, el día que llevaban mariposas, los papás no sabíamos que iban a llevar eso. Y él llega y me dice, mamá, hay 3 gusanos en la escuela. Y yo, en mi salón, y yo, ¿qué tipo de gusanos? Y yo, esos gusanos quemador o esos que andan por ahí. Y me dijo, no, son los gusanos. Y él me platica sus palabras, ¿no? Se va a comerse las plantitas, se va a convertir en un gusanito con no sé qué. Me dijo, porque me dijo capullo, me dijo otra cosa. Y luego van a hacer una mariposa. Un videíto. Yo en mi mente eso pensé. Ya en la tarde noche la maestra nos avisa que fue como una empresa que se dedica a, no sé si la palabra correcta sea cultivar, ¿no? Pero o sea que se dedica a la conservación de las mariposas, ¿no? Y que les llevaron una platita y ya nos empiezan a mandar y dijo, oye, todo lo que me contó era real y el linkado ese tal, un video que pues ya explicación. Los niños son tan lo que les digas, tal cual van a hacer. Por eso se dice que las explicaciones o las indicaciones las tenemos que dar como para que un niño las entienda. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo ya no le digo, cuéntame qué hiciste, yo le digo, platícame qué hiciste hoy, para que él no escuche el cuéntame y empiece en automático a decirme los números. Bueno, sí. Entonces, muchachos, la primera, perdóname, a mí vas a decir algo. Pues no literal, pero yo como
Pero eso era por la forma de hablar de él, no por su lugar de origen. Pero eso es normal porque no estamos acostumbrados a ese ritmo de voz y a las palabras que a veces platicamos de eso. Somos unos inicios del vocabulario. Entonces, muchachos, la brevedad es muy importante. Oye, si tú le empiezas a explicar demasiado a una persona, vas a perder a la persona. Mentalmente, la persona te puede estar viendo, pero tu mente no te está escuchando. No se ve ningún Oye, chicos, entonces, mentalmente perdemos a las personas, por eso sean breves. Oye, ¿qué quieres hacer? ¿Qué necesitas de la persona? También se tiene que decir, oh, no. No he sentido nada, y la persona va a estar escuchando, pero no va a estar escuchando lo que estás diciendo. Va a empezar a oír, pero no va a empezar a escuchar. Entonces, chicos, oye, ¿sabes qué? Fíjate que últimamente me he sentido mal porque he sentido esto, pero sí, estamos de apoyo. Oye, ¿sabes qué? Necesito echar otra vez. Bueno, sí, ¿no? Ya. Pero si empiezo a echar otro rollo, entonces tenemos unos de. Al final las personas tampoco ni siquiera nada. Oye, me. Sí, es que tampoco somos específicos, ¿no? En nuestra solicitud también. Muchachos, entonces, sí sean específicos, pero tratemos de ser breves. Si queremos una explicación de algo, pues tratemos de ser muy breves en la explicación, ¿no? Muy concisos y muy precisos. Tengo una amiga que nos escribe todos los días y nos platica desde que abre el ojo. No, es que hoy me desperté y luego me levanté, pero me encontré una chancla y luego busqué la otra, y luego fui y le hablé a la niña, y luego me bajé a hacer no sé qué, y luego la entraste, y luego. Y yo no voy a decir que. Muy extraño. A veces, chicos, de verdad, a veces tengo que mandar audios y me los digo, porque me digo, ay, no. No, fíjate que yo creo, que se hizo, pero a raíz de que ella no trabaja, entonces vaya, no tiene un trabajo como, somos tres amigas que estamos en un grupo, ¿no? Y nos conocemos desde secundaria. Entonces, la otra y yo trabajamos y ella no, entonces, oye, imagínense que yo no puedo contarle todo lo que hice en mi vida, así como el trabajo, a lo mejor si me caigo el escalera, pues sí les cuesta que voy a tocar la escalera o algo, ¿no? Pero nada más, y ella como que siento lo que no tiene tanta información, no va a quedar como que platicar el día. Sí, está casada, sí, está de casa. Entonces, le digo, no está mal, nada más, es como que todo lo de tu día es lo de lo que le pasa. Siempre. Y todo lo de mi día, pues no es lo que me pasa en la casa y tampoco es lo que le pues mi trabajo, porque tampoco. Les digo una que otra cosa, a veces sí comentan, que no me quedo o algo así, pero no. Otras dos
vamos ahora. Si tienes un suéter, una charnada, pero si tienes frío, y te concentras y te duermes, o sea, tanto tu cabeza está pensando que tienes frío, que no te duermes. Realmente. Y si te duermes, ya estás muriendo, ya no está llegando de tu cuerpo. Muy bien, chicos, entonces, bueno, esto es cuanto al self-break. ¿Qué dices tú? Ok, chicos, no tienen que estar preguntando a una persona si lo quiere o no. A ver, escuchar ese término, pero no exigiendo. A lo que voy es, a ver, chicos, si ustedes tienen una pareja, oye, me pues, no, y no es que se nos esté exigiendo, sino que, chicos, tú sabes cuando una persona te quiere y sabes cuando una persona no te quiere. Pero es bonito que te lo diga como, sí, pero no es bueno. Pero ojo, si tú le preguntas a una persona qué quieres, te va a decir, sí, ya me es algo local. Ya te digo, o sea, como que ok, chicos, entonces, ojo, para empezar. Bueno, antes de eso, sus papás y sus mamás les dicen te quiero o te amo. Yo antes de mi mamá, no, o sea, era una relación, o sea, bien, como muy cercana. Y ella jamás hacía presencia. Luego después empecé como que a tener problemas de verdad, que no había aprendido nada de efectos. Yo soy la más que más, o sea, entonces más y ella se claro, todo es que me porque si no me voy a morir, o sea, entonces y de repente chicos, ahí está. El resto, digo, ya me dice que sí. Así los dos, mamá, mamá. Tu papá. ¿Qué te dice? ¿Te quiero hablar los dos? No recuerdo. Tu mamá sí, tu papá. Chicos, los papás que no dicen te quiero o te amo, ¿será porque no nos quieren? Siendo sincera, dice. Hay que
pero si no era el novio, hay formas de expresar el cariño, ¿cierto, chicos? Papá y mamá no siempre son los más expresivos porque ellos no recibieron ese tipo de cariño cuando eran jóvenes o niños. No digo que esté bien que no sean cariñosos, pero yo solo digo que es lo que ellos les enseñaron. Ajá, sí, está bien lo que, por ejemplo, tu mamá hizo con tu papá, dice, oye, pues independientemente de cómo haya sido, yo no quiero que tú seas de esta manera. No, porque hay que romper patrones, hay que estar de manera distinta. Chicos, yo igual, yo llegaba y abrazaba a mi papá y mi papá me dice, oh, quítate por rosa. Y yo, ¿cómo me entero que yo no quiero abrazar? Porque yo decía, no, la abrazaría en casa. Pues ni para qué, ¿verdad? Pero luego ya entendí que a lo mejor no exacto, no, a lo mejor llegaba y abrazaba. Y esto para él no era abrasivo, tan abrasivo como el que estuviera ahí encaramada con él, ¿verdad? Sí, pues, pero les digo, ustedes se encuentran en el proceso de tu hermano menor, haya recibido más afecto de tu mamá de chiquito, y por eso sea más cariñoso que el resto. Y ahorita platican de que a ustedes los tenían ahí como sentaditos, ojo, les daban de comer, te tenían a salvo, te traían vestidos, o sea, no es como que la necesidad de los pero el hecho de que hay muchas, por ejemplo, hoy en día técnicas que te dicen, no, tú vas a hacer la rutina de España de tu hijo. Vaya, lo es, no, porque vas a la cuna, el Pablo y el no sé qué. Y hay otras personas que dicen, no, por hecho con ellos, o sea, que de verdad ese hábito contigo, eso les genera
seguridad, individualidad, aunque digas, bueno, por ejemplo, mi hijo, si me he metido en mi cama, y yo le digo, oye, ya, papacito, doble las rodillas y me encaja las rodillas acá atrás, o sea, sí, pero hay papás que no lo permiten. Y eso, a pesar de que a veces se los hace más fuertes, a veces eso les genera inseguridades también. Yo no voy a decir que lo que yo hago está bien o lo que hacen otras personas está mal. Yo solo digo que cada quien permite al final, ajá, y yo en base a lo que he visto y a lo que he leído y estudiado todo esto, pues yo decidí hacer esto. Tengo que, como mi suegra que me dice, ya está, o sea, por eso no gajes, por eso no descansas, y yo les digo, ¿cómo puedes sacar a mi hijo y dejar a mi hija? ¿Cómo puedes sacar a mi hija y dejar al pelado que había al lado? O dejo a los dos y luego digo, mira, entonces, pues no, la quiero disfrutar, pero con los demás amigos que también bueno, pues son cuestiones de cada quien. Yo le digo a mi hijo 38.500 veces al día, te amo. Y no sabes la alegría que sentí la primera vez que él, sin yo decirle, porque él me contestaba el te amo. Cuando me iba a salir, ¿cómo te amo? O sea, eso es como que, wow, me está haciendo un buen trabajo. O realmente él siente que lo quiero. Lo que me dijo la semana pasada, me había dicho, me dijo, mamá, eres la mejor del mundo. Y yo así como que dije, ¿qué? Y yo, ay, claro que me derretí, lo abracé y no sé qué. Yo necesito hacer algo monetario, porque a lo mejor es ya otra cosa, ¿verdad? Es el tiempo que pasas con la persona. Muchachos, el tiempo que le dedicas a la persona. Les digo, mi esposo, obviamente, les digo, yo no crecí, les digo, hasta que no, yo no recuerdo que mis papás me hayan dicho te amo, o sea, así como lo digo, no me acuerdo, yo tampoco, me han dicho te quiero, y muy pocas veces, muy contadas veces mi mamá me ha dicho te quiero, y mi papá creo que ya les había dicho, no, nada más cuando nació mi hijo, fue la única vez que me dijo, ¿cómo estás? O sea, yo como que, para mí fue súper jugado porque, sí, entonces chicos, no es que las personas no lo demuestren, es básicamente como la educación que han recibido. Si tú vas y le preguntas a tu papá o a tu mamá, papá, mamá, ¿me quieres? Esto no es bueno, no necesariamente decir, ay, pues tengo que te quiero, si no, no te compraron tu libreta, no te pagaron la escuela, no te llevaron a la extranjera. Sí, y como dice Dani, probablemente porque no es algo habitual de la persona, chicos, pero por ejemplo, entre parejas, pues yo sí recomiendo, y los psicólogos que he escuchado, que obviamente sí se digan, se expresen lo que sienten. Porque va a ser un evento único en la vida prácticamente, ¿no, muchachos? Okay. Vamos a dejarlo aquí, chicos. Mañana tomamos el tema y ya se terminó el tiempo. Mañana cerramos, no, mañana vemos historia, pero cerramos en la próxima clase.